Ok, entonces veíamos funciones de distribución normal multivariado y teníamos esta expresión 4,4 que era la principal para indicar eh, la distribución normal multivariada. Entonces, con un vector de promedios mu y un vector de covarianzas sigma, el cual sabemos que tiene las características de que es simétrica, es cuadrada y es definida positiva. Que sea definida positiva tiene múltiples propiedades, ¿verdad? Equivalentes. Una de ellas es de que, pues, si A es definida positiva, entonces cualquier vector X distinto de cero, cuando digo distinto de cero, ¿verdad? Que al menos una de las componentes es distinto de cero. X transpuesta A por X es mayor que cero. O también las determinantes principales, es decir, de la matriz de 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, pero que tienen como esquina superior izquierda el elemento en 1, 1, ¿verdad? Todas esas tienen que ser positivas y también tenemos el hecho de que los eigenvalores son positivos y por descomposición espectral nosotros sabemos que las potencias de una matriz definida positiva se pueden calcular, existen y se pueden calcular con facilidad. Eh, bueno, existen y son únicas, ¿verdad? Una matriz que no sea invertible podría no tener una matriz A inversa, tal que A por A inversa sea igual a la identidad. Pero por otro lado, podría ser de que haya un número infinito de ellas. Entonces, por ahí está una situación cuando, pues en este caso, afortunadamente estamos trabajando con matrices definidas positivas y todo es bonito. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos esta matriz de covarianzas, aquí está la inversa y nosotros sabemos que para el caso de 2 por 2, una forma de calcular la inversa es invirtiendo los elementos de la diagonal principal, multiplicando por -1 los elementos de la otra diagonal y dividiendo por la determinante. Entonces a la determinante, pues 1 entre, aquí está la determinante de esto, ¿verdad? Pues y aquí lo representan de una forma, lo que es x menos mu prima sigma inversa x menos mu y la función de distribución que más tarde ellos ocupan para poder ejemplificar ciertos casos, ¿verdad? Aquí si las covarianzas, si las varianzas son iguales de las variables, podemos ver la diferencia cuando estas variables no están correlacionadas y cuando la correlación es de 0,75. Entonces hay una pequeña, hay una pequeña eh, un pequeño cambio, ¿verdad? Entonces, la densidad normal multivariada es constante en superficies donde el cuadrado a la distancia, es decir, x menos mu transpuesta sigma inversa x menos mu, es constante. Veamos de nuevo el ejemplo 4,4, ¿verdad? Si nosotros, perdón, la fórmula 4,4. Notemos que el vector x solo está eh, en la potencia, ¿verdad? Por lo tanto los contornos de esta expresión definen eh, un contorno de la densidad también, porque aquí no hay ningún X. Entonces a estos caminos se le llama contornos. Contornos de densidad de probabilidad constante. Entonces todos los X tales que, bueno, esta expresión es un C cuadrado. Que sería una superficie de una elipsoide centrada en mu. Ya hemos visto esto un poco, ¿verdad? Porque sabemos que los ejes de los elipsoides de una densidad constante están en la dirección de los
eigenvectores de sigma inversa de esta matriz, ¿verdad? Sigma inversa, y que las longitudes son proporcionales a los recíprocos de los cuadrados de las raíces de las raíces cuadradas de los eigenvalores de sigma inversa. Ya sabemos que sigma es definida positiva, por lo tanto todos sus eigenvalores son positivos. No hay problema de dividirlos o de sacarles raíz cuadrada. Afortunadamente podemos evitar los cálculos de sigma inversa al determinar los ejes, ya que los elipsoides también están determinados por los eigenvalores y los eigenvectores de sigma. Ok, entonces aquí tenemos un resultado de álgebra lineal, entonces de que si sigma es definida positiva, entonces sigma inversa existe, y también de que si lambda es un eigenvalor de sigma, 1 sobre lambda es un eigenvalor de sigma inversa, mientras que el eigenvector se mantiene. Por lo tanto, el par lambda vector E, eigenvector E, cambia a 1 entre lambda eigenvector E. Eso es bastante útil porque así no hay que volver a hacer los cálculos, ¿verdad? Sino que simplemente los agarro de la matriz sigma. Entonces, aquí está la demostración, no la vamos a ver. Entonces, los siguientes resumen los siguientes conceptos: los contornos de densidad constante para una distribución normal tridimensional son elipsoides definidas por X, solo es que X menos mu transpuesto sigma inversa por X menos mu igual a C cuadrado. Los elipsoides están centrados en mu y tienen ejes más o menos C raíz de lambda I e I, donde su matriz de los EI es igual a lambda I e I. Perdón, ahí es sigma por E sub I. Estaba diciendo sumatorio, pero no es. La matriz de covarianza por E sub I, igual a lambda sub I, E sub I. Un contorno constante de densidad para una distribución normal bivariada con igual covarianza de las variables se obtiene el siguiente ejemplo. Entonces, aquí hay un ejemplo que, bueno, con un poco de, digamos que, de mala gana lo podemos ver en el sentido de que hay que, vamos a ver esta fórmula larga, ¿verdad? En vez de la corta, pero nos demuestra cómo es que a veces sí es necesario, pues, ver estas fórmulas bien representadas, ¿verdad? Desarrolladas en su totalidad, ¿no? Entonces, asumamos, dice que tenemos una distribución normal bivariada con las variables con varianzas iguales, ¿verdad? Entonces, y aquí vamos a calcular los eigenvalores, ¿verdad? Entonces, sabemos ahí que de la matriz de covarianzas, bueno, sigma 1, 2 no nos han dicho que sea igual a 0, ¿verdad? Pero al calcular los eigenvalores, sale que es sigma 1, 1 más sigma 1, 2, y el otro es sigma 1, 1 menos sigma 1, 2. Entonces calculan los eigenvectores y aquí están, ¿verdad? Ya sabemos cómo hacer ese proceso. Entonces, si la covarianza es positiva, entonces lambda 1 es el mayor de los eigenvalores. Pero si la correlación es negativa, entonces lambda 2 sería el mayor de los eigenvectores. Entonces ya sabemos de que tienen es, estas longitudes, ¿verdad? Los ejes, y que están centrados en mu. En este caso salen eh, que cuando hay una correlación positiva, entonces el eje principal de estas elipses de densidad constante están la línea, en una línea de 45 grados, ¿verdad? Que quizás no pasa por x igual a x0 y0, ¿verdad? X1 igual a 0, X2 igual a 0, pero que sí esto pues tiene un ángulo de 45 grados con respecto a X1. Y bueno, pues este caso, cuando también recordemos de que hemos dicho de que sigma 1, 1 igual a sigma 2, 2, ¿verdad? Entonces, de alguna forma hemos podido ahí simplificar un poco. Ese ejemplo está un poquito bien para ejemplificar lo que está pasando.
Entonces, pero si es negativa, lambda 2 es el mayor de los eigenvalores, entonces pues va a cambiar un poco la forma de los contornos con densidad constante. Entonces, y además aquí tenemos lo que son quiero ver, los ejes de de las elipses de densidad constante para una distribución normal bivariada con igual desviación estándar o varianza están determinados por estos números. Ah, sí, esos son vectores, está bien, sí. Entonces, mostramos en el resultado anterior que C cuadrado igual a chi cuadrado alfa sub p, ¿verdad? Donde chi cuadrado es el porcentaje superior 100 alfaésimo de la distribución chi cuadrado con p grados de libertad que nos da un contorno que contiene 1 menos alfa por 100% de la probabilidad. Específicamente, lo siguiente es cierto para una distribución normal p-dimensional. El elipsoide sólido de valor de x que satisfacen pues ahí un contorno constante menor o igual que este chi cuadrado, ¿verdad? Tiene probabilidad 1 menos alfa. Esta, esta, este resultado está bastante útil porque nos está diciendo entonces que nosotros escogemos alfa y sabemos que lo que esté ahí adentro tiene una probabilidad de 1 menos alfa y nosotros podemos luego ocupar esto, por ejemplo, para prueba de hipótesis. Entonces, la densidad constante del contorno conteniendo el 50% y 90% de las probabilidades bajo las superficies normales bivariadas se grafica aquí. Bueno, aquí realmente tener un poquito más de datos sería bueno, pero pues de alguna forma nosotros tenemos una idea, ¿verdad? Que dentro de este contorno está el 50% de la probabilidad de que estén nuestras observaciones y dentro de este contorno pues un 90%. Entonces, la densidad normal p variada tiene un valor máximo cuando el cuadrado de las distancias es cero, es decir, cuando x es igual a mu. Entonces, bueno, pues definitivamente que la distribución nos muestra eso. Quizá voy a tener que volver a copiar 4,4. Bien, vamos a ver si lo copiamos. Porque si x es igual a mu, yo tengo aquí el vector 0 transpuesta por sigma inversa por 0 transpuesta entre 2, pero todo eso sería 0. E a la menos 0, bueno, todo eso sería 1, ¿verdad? Y yo en efecto tengo el máximo valor que puede tener la función de densidad. Sí, quizás vamos a copiar eso. Entonces, realmente ese Foxit Reader es bastante bueno porque aquí me da la opción de hacer una anotación de imagen. Entonces, si tengo un gráfico ahí, pues vamos a hacerlo un poco más grande. Y pues ya en el futuro solamente no tengo que irme de nuevo hasta arriba, ¿verdad? Sino que aquí mismo explico. Bien, entonces, propiedades adicionales de distribuciones normales multivariadas. Ciertas propiedades de distribuciones normales pueden necesitar repetirse en nuestras explicaciones para los modelos estadísticos y métodos estadísticos. Estas propiedades hacen posible que manipulemos distribuciones normales fácilmente. Y como se sugirió en la sección anterior, parcialmente responsable para eh, modelos de población. La popularidad de la distribución normal. La clave
las propiedades clave, las cuales pronto discutiremos en mayor detalle matemático, se pueden indicar de forma simple. Entonces, este recuadro es muy importante. Nos da varias de los resultados importantes que de una distribución multivariada normal. Lo siguiente es cierto para un vector aleatorio X que tiene una distribución normal multivariada. Creo que todas son muy importantes, son resultados muy importantes. Veamos la primera. Combinación lineal de componentes de X son normalmente distribuidas. Sí, eso está, mm, es plausible, eso, pero está bien que tenerlo ahí. Todos los subconjuntos de los componentes de X tienen una distribución normal multivariada. ¿Ok? También es un poco esperado este resultado. Una covarianza cero implica que las componentes correspondientes están distribuidas independientemente. Ah, ok, eso sí ya lo habíamos visto, se había visto en cursos anteriores, ¿verdad? Que si las distribuciones son normales, entonces correlación cero implica que las variables son independientes. Pero está bien bueno, en el caso multivariado, eh, sí, es importante porque nosotros podríamos tener vector contra vector, mientras que en el caso univariado, pues veían una variable frente a otra, ¿no? No sé si de alguna forma vieron grupos de variables frente a otros grupos de variables, yo creo que no, pero aquí, esto sí nos expande ese resultado. La distribución condicional de los componentes son normal multivariado. Entonces, ok, también tiene sentido, pero está bien que esté reafirmada por este resultado. O sea, realmente estas cuatro eran un poco plausibles, pero qué bueno que nos lo comprueban acá, ¿no? Entonces, estas proposiciones se reproducen matemáticamente en los resultados que siguen. Muchos de estos son ilustrados con ejemplos. Las pruebas nos pueden ayudar al entendimiento de la manipulación de matrices y también nos dan una proyección para una manera en la cual los resultados sucesivamente se construyen. Sí. Nos vamos a saltar muchas de las demostraciones. Vamos a dar más énfasis, al menos por este ciclo, a los resultados. Y quizá alguna que otra demostración, pero en este caso nos vamos a saltar varias. Aquí, por ejemplo, en esta demostración lo hacen a media, ¿verdad? Son un pedazo, empiezan a hacer, y es con resultados que ya habíamos visto. Entonces, si X está distribuida como una normal p variada mu sigma, cualquier combinación lineal de sus variables A transpuesta por X está distribuida como A transpuesta por mu, A transpuesta por sigma por A. También si A transpuesta por X está distribuida como normal A transpuesta por mu, A transpuesta por sigma A para cualquier vector A. Entonces X debe ser normal multivariada con promedio mu y covarianza sigma. La primera parte, bueno, realmente sí, sigue de resultados que ya hemos visto anteriormente. La segunda parte es un poco más complicada. Aquí dice que nos da, ¿cómo se llama? Bibliografía para ello. Eh, pues quizás de aquí, en este segundo, pueda haber una forma más, ¿cómo se llama? Más sencilla para establecer un resultado, porque dice, si esto es normal para cualquiera, entonces X es normal para variada. Pero quizás no es necesario hacerlo para demostrarlo para cualquiera, quizás basta demostrarlo para una base de A. Entonces ya sería para P vectores, por ejemplo. Entonces
y eso podría ser mucho más razonable. Entonces aquí en el ejemplo 4.3, la distribución de una combinación lineal de los componentes de un vector aleatorio considera la combinación A transpuesta X del vector aleatorio normal determinado por la escogitación. Noten, un vector que es 1 y luego que solo son ceros, A transpuesto por X, entonces solamente es X1. Entonces, y con las propiedades podemos ver, ok, el promedio, ¿verdad? mu1 y también la covarianza, que sería sigma 1, 1. Sigue el resultado anterior, que X1 es distribuido como normal mu1, sigma 1, 1. Además, la distribución marginal de cualquier componente xi de x es normal mu y sigma sub doble i. Esto como que nos refuerza los conceptos que teníamos, ¿verdad? Porque, bueno, pues sí, sí, ya ahí mismo teníamos que si un componente, si el vector es normal multivariado, cada componente lo es, y aquí eso también se verifica. El siguiente resultado considera varias combinaciones lineales de vectores normales multivariados X. Entonces, si X está distribuido como una normal covariado mu sigma, entonces las Q combinaciones lineales, cada una de esas componentes están distribuidas como en sub Q, A mu, A sigma, A transpuesta, también un desplazamiento del vector X, donde D es un vector constante, está distribuido como normal mu más D sigma. Entonces, esta última parte también es una generalización de la que habían visto ustedes en estadística univariada, ¿verdad? Que una traslación de la variable aleatoria cambia la distribución normal, solamente su promedio, su varianza no la cambia. Mientras que el producto por escalar, bueno, en este caso es una matriz, ¿verdad? Pues modifica mu de esta forma y modifica sigma de esta forma, aunque ya habíamos visto resultados de cómo esto cambia, ¿verdad? Entonces, ya esto no es tan extraño con respecto a las propiedades que ya habíamos visto. Entonces, luego el ejemplo 4.4, la distribución de dos combinaciones lineales de los componentes de un vector normal aleatorio para X que está distribuido como N3 mu sigma, encontrar la distribución bueno, de este vector, ¿verdad? Que sería básicamente una transformación lineal de estos vectores, donde A es esta matriz y X son el vector de variables aleatorias, ¿no? Entonces ya sabemos que el promedio cambia como A mu, hacemos ahí el cálculo, y la covarianza como A sigma A transpuesta. Aquí tenemos la matriz de covarianzas y aquí tendríamos ya el cálculo de A sigma A transpuesta. Entonces, de forma alternativa, el vector promedio a mu y covarianza, matriz de covarianza A sigma transpuesta podría ser verificado por cálculos directos por medio de covarianzas de las dos variables aleatorias y1 y y2. Hemos mencionado, bueno, y1 siendo x1 menos x2 y y2 siendo x2 menos x3. Entonces, eso está bien. Esto es lo que me gusta de este libro, que de alguna forma da algunos ejemplos y a pesar de que no son, digamos que los ejemplos más concretos, pero esto sí es información que va a ser bastante útil al momento de estudiar y de comprobar que si uno entiende los conceptos. Ya había visto matrices particionadas, ¿verdad? Entonces, si particionamos X en Q variables y en P menos Q restantes, bueno, lo particionamos el vector de promedio de la misma forma y el vector de covarianzas, pues en 4 eh,
en cuatro, ¿cómo se llama? Eh, Cuadrantes, ¿verdad? Uno de tamaño Q por Q, otro de tamaño Q por P menos Q, el otro en tamaño P menos Q por Q, y finalmente, pues el que es de tamaño P menos Q por P menos Q. Aquí solo serían las covarianzas de los, las variables en X1, aquí solamente las variables en X2 y aquí las covarianzas de variables donde una está en X1 y otra está en X2 y esa que es la transpuesta de esta, ¿verdad? Entonces X1 está distribuida como normal mu1, sigma 1, 1 de Q variables. Entonces aquí la prueba pues también utilizan esta partición de matrices y obtienen los resultados. Entonces, y aquí hay un ejemplo interesante que lo hacen. Si X está distribuido como una normal de 5 variables, mu sigma, encontrar la distribución X2, X4, entonces, pues podemos particionar X poniendo esos dos elementos de primero y pues los resultados de mu sigma ya los conocemos y aquí están las particiones en las que nosotros estaríamos obteniendo los resultados. Por lo tanto, para este vector X1 que consta de X2, X4, pues tenemos aquí promedios y covarianzas. Entonces esa sería la distribución de X1 y vemos cómo particionar estos vectores y matrices nos da una gran ayuda en cómo se llama en hallar distribuciones de un subconjunto de variables de X. Y luego nos dice aquí, bueno, está claro de este ejemplo que la distribución normal para cualquier subconjunto puede ser expresada simplemente al seleccionar los promedios apropiados y covarianzas de los vectores y matrices originales mu sigma. El proceso formal de reetiquetar y particionar no es necesario. Entonces aquí reetiquetamos y particionamos, nos dicen que no es necesario, pero está bien que que nos muestren, ¿verdad? De todas formas, pues claro, para alguien con experiencia, esto lo va a ver de más, ¿verdad? Pero alguien que lo va a hacer por primera vez en algún ejercicio, pues está bien que lo muestren. Veamos el resultado ahí, 4, 5. Entonces, vamos a ver, nos vamos a poner en una posición para indicar que una correlación cero entre variables aleatorias normales nos dan variables normales aleatorias equivalentes a eh, independencia estadística. Entonces, aquí vemos cómo es que grupos de variables cuya covarianza entre ellas da cero. Aquí X1 de Q1 elementos, X2 de Q2 elementos, ¿verdad? La covarianza de estos dos vectores no es necesario que Q1 sea igual a Q2, no es necesario que tengan el mismo número de elementos. Esta sería una matriz de Q1 por Q2, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué dice? Si son independientes, su covarianza es cero. Y además, aquí si particionamos y n sub q1 más q2 tiene esta, perdón, si este nuevo vector multivariado tiene esta distribución normal multivariada, entonces x1 y x2 son independientes. Sí, solo sí. Bueno, la parte correspondiente a la covarianza entre variables de un grupo y de otro grupo son iguales a cero. Quiero ver, pero quizás B absorbe a A. Me parece que B puede absorber a A porque si la covarianza es igual a cero, entonces sí, aquí realmente han puesto de más porque realmente B absorbe a A. Eh, A no es necesario. Básicamente B es suficiente. Aquí quizá nada más reiterar que si son independientes su covarianza es cero.
Y bueno, el converso es cierto si son normales solamente, ¿verdad? En C, bueno, si los dos vectores son independientes y están distribuidos como distribuciones normales, entonces pues el vector multivariado en el cual añado, pongo uno, después el otro, es normal multivariado de esta forma. Este C no está muy complicado, no lo veo muy complicado de demostrarlo. Entonces ahí solamente dice que hay que hacer particiones y ocupar las, los, ¿cómo se llama? Las propiedades que habíamos visto antes. Y aquí un ejemplo, ¿verdad? La equivalencia de covarianza cero y independencia para variables normales. Entonces, si a x es de 3 mu sigma, con sigma igual a eso, ¿verdad? Entonces, de esta matriz, nosotros podemos ver, vaya, aquí hay algunos ceros, entonces yo podría aislarlo, o sea, hacer los cortes así, ¿verdad? Entonces, podría haber, entonces quizás x1 y x2 son independientes de x3. Bueno, primero que no están correlacionadas y segundo, como vienen de una distribución normal, entonces pues son independientes. Entonces, ¿son X1 y X2 independientes? No, porque la correlación entre ellos, la covarianza de entre ellos es 1. Entonces, ¿qué tal el vector X1, X2 y X3? Pues sí, porque la covarianza entre ellos es el vector 0, 0. Entonces aquí hacen la partición, ¿verdad? Entonces aquí responden, ¿verdad? Es uno la covarianza entre x1 y x2, no son independientes. Sin embargo, pues al hacer la partición tenemos que sigma 1, 2 es igual a 0, por lo tanto, el vector x1, x2 y la variable aleatoria x3 son independientes, ya que su covarianza es igual a 0 y distribuciones normales, pues por esa es la razón, ¿no? Eh, Indicamos en nuestra discusión que la distribución normal bivariada tiene ρ de 1 igual a 0, 1, 2 igual a 0, 0 correlación implica independencia porque la función de densidad conjunta puede ser escrito como el producto de las densidades normales marginales de x1 y x2, estos hechos en los cuales se motiva que verifiquemos directamente es simplemente un caso especial de 4-5 cuando Q1 es igual a Q2 igual a 1. Ok, entonces con estos resultados multivariados también podemos verificar resultados univariados cuando nosotros ponemos que la dimensión es igual a 1, ¿verdad? La longitud es igual a 1. Veamos entonces el resultado 4-6. Sea X, aquí tenemos una matriz particionada, ¿verdad? Distribuida como NP mu sigma, con mu particionado de esta forma y sigma particionado de esta forma, con la determinante de sigma 2, 2 mayor que 0. Quiero ver, eh, solo quiero quiero ver si en efecto aquí se refiere a la determinante, a qué más se podría referir. Es que usualmente determinante de sigma 2 2 mayor que 0. Bueno, eso sí nos garantiza que haya inversa, ¿verdad? Si la determinante es mayor que 0, pero yo no sé si hay alguna forma en la... No, es que si no estuvieran las barras de valor absoluto, sería definida positiva. Pero como están las barras, entonces se refiere a determinante. No sé por qué han puesto determinante mayor a cero. Usualmente nos gustaría que sea definida positiva, ¿verdad? Es decir, sin las barras de valor absoluto ahí que están ahí, ¿verdad? Entonces, la distribución condicional de x1 dado que x2 es igual a 2 tiene un promedio que es igual a este y una covarianza que es igual a esta. La verdad que sí basta con que la determinante de sigma 2 sea mayor que cero porque eso significa que su inversa existe.
Y la demostración, bueno, hacen la partición, calculan cuánto es A por X menos mu. Aquí está el resultado, la partición de la matriz de covarianzas. Y bueno, pues ahí tenemos el hecho de que eh, el promedio, el promedio es precisamente esta primera componente y la covarianza es esta primera componente que está acá. Y aquí pues es un trabajo un poco más, digamos que a detalle, ¿verdad? Utilizando más que todo, pues, análisis univariado en vez de multivariado. Está claro de que nos ayuda el trabajar con análisis multivariado. La densidad condicional de una distribución normal bivariada. Entonces, la densidad condicional de x1, dado que x2 es igual a x2 para una distribución bivariada, está definida como, bueno, la distribución conjunta entre la distribución de x2, donde f de x2 es la distribución marginal de x2. Ya sabemos a veces que eso, en el caso eh, continuo, es una integral para calcular esa distribución marginal, o en el caso discreto, una sumatoria. El caso discreto podría ser de elementos infinitos, ¿verdad? Entonces, contables. Y yo creo que cuando vemos algún tipo de probabilidad más avanzada puede ser un conjunto incontable. Si f de x1, x2 es una densidad normal bivariada, entonces mostrar que la densidad de x1 dado x2 es igual a esta expresión. Y aquí es donde vamos a ocupar lo que vimos en 4.6. En 4.6 nosotros vimos que la función de densidad era igual a esta expresión, ¿verdad? Aquí la copié de cómo estaba, de cómo estaba hace varias páginas, ¿verdad? Entonces uno entre esta expresión por la exponencial de toda esta expresión. No lo voy a cansar con esta, con toda esta, con este trabajo algebraico, ¿verdad? Esta igualdad es fácil de ver, ¿verdad? Y luego pues establecen algunas igualdades y pues vamos a ver, eh, vaya, este factor, este factor 1 entre 2pi raíz de, 1 entre, y aquí está 2pi por eso, ¿verdad? Que es el denominador, lo expresan de esta forma, ¿verdad? Y la parte del exponente la expresan de esta forma. Entonces, la distribución de f de x2, la función es esta. Al dividir esto en el cual hemos escrito el denominador de esta forma y el exponente de esta forma, entonces se cancela raíz de 2pi, se cancela raíz de sigma 2, 2, nos queda nada más raíz de 2pi por raíz de sigma 1, 1, 1 menos rho 1, 2 al cuadrado. Aquí está en el denominador, ¿verdad? Y en la parte del exponente se cancela lo que es, tenemos aquí menos x2 menos mi 2 al cuadrado entre 2 sigma 2, 2. Exactamente esta parte, ¿verdad? Entonces, como ya saben que al dividirlo, pues esta parte pasaría a sumar, se cancela y solo queda esta parte. Y esta parte es exactamente la que está, la que está acá. Entonces, esa es la función de densidad condicional de x1 condicionado a x2. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la razón
Sí, está bien. Hemos visto de que esta expresión compleja, ¿verdad? Tiene utilidad para ciertos casos y pues en este caso se ha hallado esa función condicional. Aquí hay otro cuadro de resultados importantes para la situación normal multivariada. Vale la pena enfatizar lo siguiente, que las distribuciones condicionales, todas las distribuciones condicionales son normales multivariadas. ¿Ok? Hago cualquier condición en una distribución normal multivariada y resulta una distribución normal multivariada también. El promedio condicional tiene esta forma, donde estos factores B salen de esta matriz, de este producto de matrices. La covarianza condicionada no depende de los valores de las variables condicionadas. Entonces, este resultado podríamos haber ocupado aquí también para obtener un resultado más sencillo, pero era también importante ver, es una buena práctica, siento yo, pues ver ese aspecto, digamos, un poco más a pie. Y aquí que ya tenemos los resultados fuertes, concluimos esta sección al presentar dos propiedades finales de vectores aleatorios normales multivariados. Uno tiene que hacer esto con contenido de probabilidad de elipsoides de densidad constante. El otro discute distribuciones de otra forma de combinaciones lineales. La distribución chi cuadrado determina la variabilidad de la varianza muestral S cuadrado igual a S11 para muestras de población normal univariada. También juega un rol básico en el caso multivariado. Aquí tenemos el resultado 4,7, entonces sea X distribuido normal P min sigma con determinante de sigma mayor que 0, entonces x menos mu traspuesta sigma inversa por x menos mu está distribuido como un h cuadrado de p grados de libertad, donde la h cuadrado denota la distribución chi cuadrado, bueno, con p grados de libertad y ya está. La normal p mu sigma asigna una probabilidad 1 menos alfa al elipsoide sólido x tal que pues esta expresión es menor o igual que chi cuadrado de alfa, donde chi cuadrado de alfa denota el percentil superior 100avo de la distribución. No vamos a ver aquí la demostración, pero sí vamos a recordar que la chi cuadrado es la suma de distribuciones normales 0,1 independientes al cuadrado, ¿verdad? Z1 al cuadrado más hasta Z sub p al cuadrado, pues y esta igualdad, ¿verdad? De que x menos mu transpuesta por sigma inversa por x menos mu es la sumatoria de estas z sub al cuadrado. Eso es lo que vamos a ocupar después, ¿verdad? Z, pues los componentes normalizadas, el vector, la matriz de eigenvectores, aquí está, normalizados, y x menos mu está distribuido en el sub p 0 sigma, por lo tanto, por resultado 4,3, z igual a por x menos mu está distribuida como en el sub p 0 a sigma a traspuesta, donde pues a sigma a traspuesta es este producto que es igual a la identidad. Entonces, por los resultados anteriores, pues los z sub i son independientes y normales estándares porque su promedio es igual a 1 también, ¿verdad? Y varianza igual a 1. Y tiene una distribución chi cuadrado. Por la parte B notamos que la probabilidad de que esto sea menor o igual que ese cuadrado es la probabilidad asignada al elipsoide
menor o igual que este cuadrado por la densidad n sub p mu sigma. Pero por la parte A, esa probabilidad que esta elipsoide tenga volumen menor o igual que h cuadrado alfa es igual a 1 menos alfa. Y la parte B se mantiene. Interpretación de la distancia estadística, resultado 400 nos da una interpretación para la distancia estadística al cuadrado. Cuando x se distribuye como n sub p mu sigma, esta expresión nos da la distancia estadística al cuadrado de x al vector mu. Si una componente tiene una varianza mucho mayor que otra, va a contribuir menos al cuadrado de la distancia. Mientras tanto, una correlación de variables aleatoria alta contribuirá menos a las dos variables, eh, menos que dos variables que no necesariamente están correlacionadas. Esencialmente utilizamos la inversa de la matriz de covarianza, estandariza todas las variables y elimina todos los efectos de la correlación. Entonces, de la prueba anterior, ¿verdad? Lo que noté aquí, ¿verdad? X menos mu transpuesta mu inversa X menos mu igual a la suma de los z sub i cuadrado. Se refleja aquí también. En términos de sigma a la menos submedio, bueno, z, aquí está la estandarización de las variables. Es una distribución multivariada n sub p 0 i sub p. Y ese producto, bueno, lo podemos reescribir de esa forma, pero cada uno de estos, esto es la variable es normal estandarizada, ¿verdad? Entonces, esta sería nada más su transpuesta. Pueden verlo, ¿verdad? Ahí. Y pues esto es z transpuesta por z, que es la suma de los z cuadrados. Ahí está demostrada esa parte. La distancia estadística al cuadrado se calcula como que si primero los vectores aleatorios x fueran transformados en p variables aleatorias normales estándares independientes y después la distancia normal, la cual es la suma de los cuadrados de las variables cuando se aplica. Entonces, pues eso sí es interesante, de que pues el efecto de sigma inversa al final es como que vamos a normalizar e independizar todas estas variables y luego usamos la distancia euclidiana. Entonces ahora considera una combinación lineal de vectores aleatorios, eso es 1x1 más 2x2 y aquí puestos como una matriz, ¿verdad? De P por N por el vector C. Una combinación lineal difiere de las combinaciones lineales consideradas antes, en el que define un vector P por 1 de variables aleatorias que están como combinación lineal de vectores. Previamente habíamos discutido sobre una sola variable aleatoria que podría ser escrita como combinaciones lineales de otras variables aleatorias univariadas. Vamos al resultado 4.8, sea x1, xn mutuamente independientes con xj distribuidas como np mu j sigma. Notemos que cada xj tiene la misma matriz de covarianza sigma, entonces este vector B1, que es esta combinación de vectores, tiene esa distribución y nosotros se había visto eso también en análisis univariado, ¿verdad? La combinación de variables eh, normalmente distribuidas, bueno, tiene este efecto en la parte del promedio y en la parte de la varianza, pues al cuadrado, ¿verdad? O sea, si yo tengo 4S Z1 más 3 veces Z2, ¿verdad? Entonces el promedio es 4 más 3 y la varianza 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Claro, en este caso Z1, Z2 siendo estándares, ¿verdad? Normal estándares. Si no lo fueran, pues habría que hacer ahí los productos correspondientes. Y ahora vemos a B2 que también hay una combinación lineal de estos X, ¿verdad?
Entonces tendría esa matriz de covarianza. Notar de que la covarianza entre elementos de B1 y B2 es B transpuesta por C. Son los mismos vectores. En este caso, esa covarianza va a ser igual a cero si estos vectores son ortogonales. Entonces, estos vectores serían independientes si esos vectores son perpendiculares. Bueno, aquí vemos la demostración, la vamos a saltar. Para la suma del tipo 4 días, la propiedad de cero correlación equivalente a requerir que los coeficientes, que los vectores B y C sean perpendiculares, lo que había comentado, ¿no? Ok, ya casi estamos a punto de terminar. Sé que estarán un poco cansados, es nada más 2 paginitas más. Entonces, de hecho es página y media más. Entonces, ya casi terminamos lo de hoy. Entonces, combinaciones lineales de vectores aleatorios, sean x1, x2 y x3 y x4, independientes, distribuidos idénticamente, un vector de 3 por 1 con promedio 3 menos 1 menos 1 y matriz de covarianza sigma i. Nosotros podemos ver ahí de que, bueno, aquí hay un par de ceros, pero no nos da lo suficiente como para poder decir, hay un grupo de elementos que son independientes de otros. Pero quizás con una combinación lineal, ¿verdad? Aquí tenemos una combinación lineal A transpuesta, que sería el vector 3 menos 1, 1, ¿verdad? Perdón, el vector A está compuesto de los elementos A1, A2 y A3. Como mu es este vector, entonces A transpuesta mu es este elemento, A transpuesta sigma A. Bueno, yo solamente tengo sigma, A es A1, A2, A3 y tendría esta pues forma cuadrática, ¿no? Es decir, una combinación lineal A transpuesta x1 de las componentes de los vectores aleatorios de una variable aleatoria única consiste en una suma de términos de cada constante multiplicada por una variable. Esto es diferente de una combinación lineal de vectores como es. La diferencia aquí principal es de que aquí los elementos de A no los conocemos, pero sí como conocemos mu y sigma, y que ahora consideremos dos combinaciones lineales de 4 variables, ¿verdad? 4 vectores con distribución multivariada, ¿verdad? En este caso, el vector A consta de los elementos un medio, un medio, un medio y un medio. El vector B consta de los elementos 1, 1, 1, menos 3. Entonces, a estos elementos los han llamado por el vector C. Entonces, nuestro promedio es pues la suma de los elementos de C por mu. Entonces, pero los elementos de C los conocemos, su suma es 2 veces mu. Entonces, sí, aquí está mu. Por lo tanto, ese sería el vector de promedios y la covarianza, ¿verdad? Que serían esos elementos al cuadrado. Simplemente ahí una suma. Sería el mismo sigma. Ahora, para este vector B, tenemos 1, 1, 1 y menos 3, ¿verdad? La suma nos da un promedio 0 y covarianza, pues 12 por sigma sería este vector. Finalmente, pues la covarianza entre vector A por X y vector B por X sería este producto interno entre C y B por sigma, ¿verdad? Que esto es igual a 0. Entonces obtenemos que las combinaciones lineales que se generaron de C por X y B por X no están correlacionadas, por lo tanto son independientes. La distribución total de estos dos vectores nos genera, si los combinamos, ¿verdad? Un vector de 6 elementos, pero que cada uno
al verlos como vectores de tres elementos, son independientes. Y ahí está lo que el contenido de la sección 4.2. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Quiero ver qué tan larga es la sección 4.3. Vamos a ver, aquí está la 4.3. Son solo 5 páginas. Eh, Bien, mañana vamos a ver si como perdimos un poco de tiempo ayer, como perdimos un poco por la emergencia, ¿verdad? Eh, Vamos a tener una sesión de clases, aunque sea un par de secciones, vamos a ver, esas secciones están un poquito más cortas, entonces vamos a ver algún par de secciones para avanzar un poco y también que el 5 tengo entendido que van a hacer ahí una actividad del día de la facultad, va a haber, entiendo yo que va a haber traslado de actividades, entonces, no porque yo quería más que todo no dejar clase para que repasaran, tuviera más tiempo para repasar, ¿verdad? Pero aunque sea un par de secciones, vamos a ver. eh, y luego el examen, ¿verdad? Que es el viernes a las 2. Entonces, probablemente vamos a tener clase mañana, entonces a la hora regular, ver un par de secciones. El martes probablemente no haya, dependiendo si hacen traslado de actividad oficial. Si no la hacen, vamos a tener clase normal, ¿verdad? Primero, yo creo que podría obtener los resultados del examen para esa fecha y espero que no haya repetido. Pues bueno, vamos a ver qué tal viernes a las 2, ¿verdad? Que va a ser el examen. Pues hay que repasar, ¿verdad? Entonces, tienen 24 horas para trabajar Perfecto. el examen. Sí, adelante, María Isabel. Y en el parcial van a venir ejercicios que utilizaremos el software R. Sí, van a venir ejercicios, así que habrá que investigar un poco, ¿no? No hay mucho código por acá, pero también es el asistente de inteligencia artificial en Cocalc. Entonces ya lo hemos visto en una clase eh, y les podría poner por ahí otro ejemplo, ¿verdad? Eh, Voy a trabajar para mañana, les voy a dar otro ejemplo de cómo hacerlo, cómo utilizar la asistente de inteligencia artificial. Específicamente es ¿cómo se llama? Mi objetivo que utilicemos estas herramientas. Yo estoy seguro que va a haber docentes que van a estar no solamente en contra, sino que muy en contra. Mi enfoque es distinto, ¿verdad? Mi enfoque es de que ocupemos, aquí están las herramientas, entonces ocupémoslas en la mejor forma posible, ¿verdad? Veamos cuáles son sus fortalezas y debilidades, porque inteligencia artificial tiene sus debilidades. Muchas veces ustedes van a ocupar el asistente y van a ver, hey, este resultado no es lo que yo quisiera. Tengo que hacerle cambios, tengo que hacerle ahí algún par de modificaciones, ¿no? Especialmente si vieron un ejemplo, si estuvieron conmigo en numérico, vieron ahí un ejemplo que yo ocupé, ¿verdad? Que yo saqué. Entonces, sí, me ayudaba bastante en el sentido de que sacaba una plantilla, por decirlo así, un borrador, ¿verdad? Pero luego tuve que hacer varios ajustes. Entonces, es un copiloto. Al final, inteligencia artificial va a ser un copiloto. Eh, el cual nos va a ayudar a hacer el trabajo, pero no nos va a hacer el trabajo propiamente.
O sea, sí, sí nos va a generar, digamos que como un machote, por decirlo así, pero luego tenemos que ver, este machote le hace falta esto, aquí hay este error porque sí, pues cuando yo lo he ocupado hay cuestiones que cuando lo intenta implementar no funcionan. Entonces hay que ver, bueno, y entonces qué es lo que sí funciona. Y, y luego hay que revisar documentación. Entonces no es una fórmula mágica. El asistente de inteligencia artificial, les voy a poner otro ejemplo por ahí, porque es necesario que tengamos ahorita, aunque sea un manejo básico de ciertos elementos computacionales, eh, como el libro es nuevo, entonces me estoy ahorita enfocando más en la parte teórica, pero la parte de práctica espero que vaya aumentando a medida que los cursos se den, ¿verdad? Pero obviamente no dejar eso de lado ahorita, sino que involucrarlo y más adelante pues trabajar más en la parte también computacional. Bueno, no sé si hay más preguntas. Entonces todos los Por resultados que mientras, obtengamos, haríamos un PDF o pediría que usemos algún tipo de herramienta de edición de texto. pues vaya, como la mayoría de problemas son, yo pienso que con pantallazo está bien, ¿verdad? Entonces, primero ustedes van a trabajar los problemas teóricos a mano, ¿verdad? Y ahí le toman foto, ¿verdad? Eh, y cómo se llama, con el trabajo computacional, puede ser pantallazo y luego generan el PDF, todo lo meten, imagino yo que todo lo meten a un archivo Word y luego generan el PDF, esa es una forma, ¿verdad? No estoy pidiendo realmente algo rebuscado, ¿verdad? Sino es que algo sencillo. Lo que sí pido es que sea su nombre completo y su número de carnet al inicio. Eso sí es necesario, se lo recuerdo ahorita. Si no van al inicio, si hace falta uno, ahí les podría bajar un medio punto, ¿verdad? Siempre está el punto de redactar los problemas en inglés. Va a estar en base 11 también el examen. Entonces, sí, eso sí es súper importante, nombre y carnet al inicio, incluso si quieren puede ser en cada página, ¿verdad? Pero al menos al inicio, y no estoy esperando algo sofisticado con respecto a la presentación del examen, con que se vea bien ordenado, con eso basta. Bien, no sé si hay más preguntas. Entonces, perdón, entonces lo entregaríamos hasta el día sábado a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, sí, o les puedo dar hasta las 4, ¿verdad? Para que, por si ahí necesitan un poco más de Se puede tiempo. hasta medianoche. Hasta medianoche. Vamos a ver. Eh, vaya, les voy a dar hasta medianoche. Tiene que ser el correo institucional, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto sí está esa formalidad. Envían el PDF solo un PDF. Las capturas de pantalla en el programa computacional tienen que ir tanto código como imagen, ¿verdad? Si ocupan el asistente de inteligencia artificial, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Es totalmente permitido. Eh, ya les mostré una forma de ocuparlo, ¿verdad? Con CoCalc. Si hayan otras formas, también realmente no he revisado con Visual Studio, pero eso es más complicado. Yo también entiendo que se puede hacer con RStudio, pero que hay que añadir add-ons y no sé qué otra cosa. Pues si alguien hace un tutorial de eso, bueno, aunque realmente ya hay tutoriales en línea, entonces, pero como que hay que hacer varias cosas, eso es lo que me incomoda, mientras que en Cocalc ya está integrado eso, entonces una recomendación, fuerte recomendación es
crear una cuenta en CoCalc y ocuparlo, ¿verdad? Ocuparlo, ver cómo usarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, no sé si hay más preguntas. Ok, bueno, nos quedamos hasta acá. Todavía no son las 12, entonces pasen buenos días y buen provecho si van a almorzar. Nos vemos mañana entonces a las 10:30. Gracias, igual.